Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso realmente escalofriante, el caso de Matthew Winkler, que revela los oscuros secretos de una familia religiosa. A veces, los crímenes más horribles e impredecibles ocurren en familias que parecen perfectas a simple vista. Es curioso cómo incluso en los núcleos más prósperos de la sociedad pueden surgir crisis que pasan desapercibidas para los demás, pero que en realidad envenenan la vida de todos los miembros de la familia, llevándolos eventualmente a la tragedia. En la pequeña ciudad de Selmer, la familia Winkler era considerada por muchos como una familia ejemplar. El joven pastor, su esposa y sus 3 hijas parecían ser la imagen de la felicidad. Tenían todo lo necesario para llevar una vida cómoda. Estaban sanos y eran exitosos. Sin embargo, como dice el dicho, en la calma puede haber un torbellino. Y en este caso, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Solo escuchamos una versión de lo que sucedió, y la historia se convirtió en el tema del libro Sexo y Asesinato, Los secretos del pastor. El 22 de marzo de 2006, la tranquila ciudad de Selmer, Tennessee, se estremeció con la terrible noticia de que un pastor de 31 años, llamado Matthew Winkler, había sido brutalmente asesinado en su propia casa. Su esposa, Mary, y sus 3 hijas, Patricia de 8 años, María Eliza de 6 y Brianna de solo 1 año, desaparecieron sin dejar rastro. Ese día, el pastor no se presentó en la iglesia para la misa de la tarde, donde se suponía que debía estar con su familia. Esta situación resultaba extraña y sospechosa, ya que Matthew siempre había sido muy responsable y nunca faltaba a un evento sin avisar a alguien. Además, ninguno de los miembros de la familia contestó el teléfono, lo que aumentó la inquietud. Alarmados, algunos miembros de la comunidad decidieron ir a la casa de los Winkler para averiguar qué había sucedido y si necesitaban ayuda. Desde afuera, la casa parecía normal. Las ventanas y puertas estaban intactas y no había nada sospechoso a la vista. Las luces estaban encendidas en varias habitaciones y se podía escuchar la televisión a un volumen bastante alto en una de ellas, lo que daba la impresión de que los dueños estaban ocupados en sus asuntos. La puerta principal estaba cerrada con llave y nadie respondía a los insistentes llamados. A través de las ventanas cubiertas con cortinas, era imposible ver qué estaba sucediendo dentro o si había alguien allí. Sin embargo, a pesar de lo extraño de la situación, nadie se apresuró a llamar a la policía. En cambio, hicieron una llamada a un anciano de la comunidad religiosa, quien les sugirió que buscaran una llave de repuesto y abrieran la puerta ellos mismos. Pasó otra hora y media, y cuando finalmente los miembros de la comunidad lograron entrar en la casa, se encontraron con una escena escalofriante. Todo estaba en su lugar, no había señales de intrusos, pero los dueños no estaban por ninguna parte. Todo parecía normal hasta que los visitantes miraron en el dormitorio de la pareja. Allí, en el suelo, en un charco de sangre, yacía el cuerpo del pastor. Tenía un enorme agujero en la espalda, resultado de un disparo, y la sangre estaba salpicada por todas partes, con espuma sanguinolenta seca en su rostro. Para ese momento, el cuerpo ya se había enfriado y estaba rígido. Era evidente que Matthew había estado allí durante muchas horas y probablemente había sido asesinado por la mañana, ya que aún llevaba puesto su pijama. Solo después de este descubrimiento se hizo la llamada a la policía. Cuando llegaron, una multitud de vecinos, feligreses y transeúntes curiosos se había reunido en y alrededor de la casa, interesados en lo que estaba sucediendo. Todos ellos habían dejado sus huellas dactilares y marcas de zapatos en la escena del crimen, lo que complicó enormemente el trabajo de los investigadores al borrar o pisotear posibles evidencias. La policía llevó el cuerpo para una autopsia y descubrió que el pastor había sido asesinado de un solo disparo en la espalda, disparado con un arma de gran calibre. Murió pocos minutos después de la herida, debido a una pérdida masiva de sangre, sin poder pedir ayuda. Era prácticamente imposible establecer si había intrusos en la casa en ese momento, ya que las personas que llegaron antes que la policía habían destruido todas las pistas. La escena del crimen era bastante extraña y aquellos que podrían arrojar luz sobre lo sucedido habían desaparecido. El destino de la esposa y las hijas del hombre asesinado seguía siendo un misterio. La policía sospechaba que la mujer y las niñas podrían haber sido secuestradas o incluso asesinadas. Además,
La minivan de la familia Winkler también había desaparecido del garaje. Se lanzó una búsqueda masiva y el Estado emitió una alerta amarilla, lo que significaba que había niños desaparecidos, y se pidió a todos los ciudadanos que estuvieran atentos y ayudaran en la búsqueda. Pero, vamos a hacer una pausa aquí, claro. Aquí tienes una versión más larga y en español conversacional de la historia que me proporcionaste. Desde el principio, la historia de Matthew Bryan Winkler es realmente fascinante. Nació el 21 de noviembre de 1974 en un pintoresco pueblo rural llamado Henderson, en Tennessee. Era el más joven de 3 hermanos, hijos de Den y Diane Winkler. Matthew creció junto a sus 2 hermanos mayores, James y Daniel, en una familia cristiana bastante conservadora. Sus padres eran muy religiosos y criaron a sus hijos con un enfoque en la disciplina y la obediencia. Es interesante mencionar que Matthew se convirtió en el 5º pastor de su familia. Su padre, su tío Michael, su abuelo Wendell, su bisabuelo Merlin y su tatarabuelo Marilyn Paul Winkler Sr. Todos eran predicadores del Evangelio. Para colmo, su padre dirigía la escuela de predicadores local y era un hombre muy respetado e influyente en su comunidad. Durante su infancia, los hermanos Winkler asistían a la escuela dominical y participaban activamente en las actividades de la iglesia. Además, Matthew tenía una gran pasión por el fútbol en la secundaria, y todos los que lo veían jugar en el campo notaban su talento, sugiriendo que podría convertirse en un atleta de renombre mundial. Sin embargo, más tarde, el joven decidió sacrificar esa prometedora carrera deportiva para dedicarse al estudio de la Biblia. Dado que la labor de predicación de su padre implicaba muchos viajes, su esposa e hijos casi siempre lo acompañaban, lo que llevó a Matthew a cambiar de escuela varias veces durante su infancia. A pesar de esto, él era un niño muy sociable y amigable, lo que le permitió hacer amigos rápidamente y ganarse una buena reputación en cada lugar al que iba. Cuando terminó la escuela secundaria, su familia vivía en una pequeña ciudad llamada Austin, en Texas. Matthew tenía un carisma impresionante, aunque no destacaba especialmente en sus estudios. Después de graduarse de la secundaria, ingresó al colegio de Red Hartman y se graduó con éxito. Al mismo tiempo, comenzó a probarse como pastor bajo la atenta mirada de su padre, trabajando en la Iglesia Central de Cristo en Minville. Más tarde, fue nombrado para un puesto de predicación en la Iglesia de Cristo en Selmer, Tennessee. Por otro lado, tenemos a Mary Carol Winkler, cuyo nombre de soltera era Freeman. Nació en diciembre de 1973 en el pueblo de Guy, Tennessee, y era la mayor de 2 hermanas. Al igual que Matthew, Mary creció en una familia profundamente religiosa con reglas estrictas. Su padre fue pastor durante muchos años en una iglesia cristiana a la que ella asistía y donde también iba a la escuela dominical. Su hermana menor, Patricia, nació prematuramente y enfrentó serios problemas de salud, incluyendo parálisis cerebral, epilepsia y retraso mental. Durante años, sus padres lucharon con el diagnóstico de Patricia y buscaron tratamientos desesperadamente, incluso aceptando terapias experimentales, aunque sin mucho éxito. Mary amaba profundamente a su hermana pequeña y siempre la trató con cariño, cuidándola lo mejor que podía. Sin embargo, en 1987, cuando Patricia tenía solo 10 años y estaba en la bañera, Mary salió un momento para buscar algunos suministros de baño. En ese instante, Patricia sufrió otra convulsión epiléptica. Cuando Mary regresó, su hermana ya no respiraba, y todos los intentos de reanimarla fracasaron. Para una niña de 13 años, esto fue un impacto devastador y la primera gran pérdida de su vida. Mary se culpó por la tragedia y estuvo al borde de un colapso nervioso. Sus maestros, al notar su estado lamentable, la enviaron a un psicólogo escolar, lo cual fue útil. Pero cuando su padre se enteró, armó un escándalo y le prohibió asistir a esas sesiones, argumentando que esos problemas debían discutirse solo en familia. De hecho, Mary nunca recibió el apoyo moral que necesitaba de sus padres. Creció siendo modesta y bastante tímida, tratando de evitar conflictos. Después de la trágica muerte de su hermana, se volvió más aislada, ya que su padre no le permitía buscar ayuda profesional. Con el tiempo, el trauma se convirtió en serios problemas psicológicos. Tras la muerte de Patricia, sus padres decidieron adoptar a una niña llamada Charlotte,
que provenía de una familia disfuncional. Pronto, también les permitieron cuidar a los dos hermanos y la hermana de Charlotte, así que la familia se reunió en su nuevo hogar. Mary volvió a ser la hermana mayor y se encargó de cuidar a los niños más pequeños mientras ayudaba a su madre. La vida familiar de Matthew y Mary Winkler comenzó cuando se conocieron poco después de que Matthew se graduara de la secundaria. Él era un hombre apuesto, atlético y disfrutaba de una gran popularidad entre las chicas. Sin embargo, su estricta educación religiosa le prohibía salir con muchas chicas a la vez. Así que, a pesar de su atractivo, Matthew se mantuvo enfocado en su fe y en su futuro como pastor. Claro, aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que me proporcionaste. Desde el principio, los jóvenes se sintieron atraídos el uno por el otro, como si hubiera una conexión especial entre ellos. Con el tiempo, esa atracción se transformó en un profundo amor. Después de unos meses de estar juntos, decidieron que era el momento de conocer a sus padres. Con el apoyo y la bendición de sus familias, comenzaron a planear su boda, que tendría lugar en abril de 1994. Fue un día mágico cuando finalmente se unieron en matrimonio. Con el paso del tiempo, la pareja tuvo una hija, Patricia, y aunque la vida parecía ir bien, el padre de la familia, que aún estaba en la universidad, se vio obligado a dejar sus estudios temporalmente. Para ayudar a la familia, aceptó un trabajo en una obra de construcción, pero no duró mucho allí, ya que no estaba acostumbrado al trabajo físico duro. Durante este tiempo, el carácter difícil de Mateo comenzó a manifestarse. Se mostraba a menudo irritable y se enojaba por cosas pequeñas. A veces incluso le costaba controlar su ira. A pesar de esto, María, que era una mujer dulce y criada en un ambiente patriarcal, intentaba no quejarse y mantenía en secreto lo que sucedía en su hogar. Al principio, los Winkler vivían cerca de la casa de los padres de María, lo que le permitía verlos con frecuencia. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando a la madre de María, la señora Freeman, le diagnosticaron cáncer. La enfermedad avanzó rápidamente y en cuestión de meses, su salud se deterioró drásticamente. Para María, esto fue un golpe devastador, y ahora la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores recaía sobre sus hombros. La situación se complicó aún más porque María estaba nuevamente embarazada. Después del nacimiento de su segunda hija, la familia decidió mudarse a otra ciudad, donde compraron una pequeña casa. Tras la mudanza, María se sumergió por completo en el cuidado del bebé y casi dejó de comunicarse con su padre y sus hermanos menores, quienes requerían mucha atención. Además, comenzó a sufrir de una severa depresión posparto. Aquellos que conocían bien a la familia Winkler notaron ciertas rarezas en el comportamiento de María. Era una mujer introvertida, casi fóbica socialmente, y le costaba hacer nuevas amistades, mucho menos tener amigos cercanos. Sus cambios de humor eran frecuentes, y cualquier cosa pequeña podía hacerla llorar. Mientras tanto, Mateo se enfocaba en construir su carrera como pastor, pero su esposa se iba encerrando cada vez más en su mundo. La situación se tornó aún más complicada cuando María quedó embarazada nuevamente, pero poco después se enteró de que el feto había muerto en su vientre. Esa noticia la devastó una vez más. Pasaron 2 años antes de que pudiera ver las ansiadas 2 líneas en la prueba de embarazo, y su felicidad fue inmensa. Sin embargo, esta vez, María decidió ocultar su embarazo por un tiempo, como si temiera que algo malo pudiera suceder. Cuando finalmente su estado se hizo evidente, la gente comenzó a murmurar sobre su extraño comportamiento y su aislamiento psicológico. Las rarezas de María no solo estaban relacionadas con el trauma psicológico que había sufrido en su infancia, sino también con el ambiente poco saludable en su propia familia, que solo debilitaba su ya inestable sistema nervioso. Mateo, como cabeza de familia, era un hombre autoritario que exigía obediencia incondicional. Aunque los Winkler parecían ser la pareja ideal, con confianza y respeto mutuo, en realidad, los vecinos a menudo escuchaban cómo él gritaba y reprendía a su esposa sin razón aparente. Nadie podía imaginar que un pastor respetado pudiera levantar la mano contra su esposa, hasta que un día María apareció con un enorme moretón en el ojo. A pesar de esto, ella negó que hubiera violencia doméstica, alegando que fue un accidente.
Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente por el pueblo sobre la crueldad del joven predicador que maltrataba a la madre de sus hijos. Además, en algún momento, Mateo desarrolló un impulso incontrolable por experimentar en la intimidad. Le propuso a su esposa diversificar su vida sexual con juegos de rol y juguetes para adultos, pero para María, criada en un ambiente estricto y con valores conservadores, esto era inaceptable. Ella se opuso firmemente a estas ideas, lo que enfureció a Mateo, quien intentó obtener lo que quería por la fuerza en varias ocasiones. Un día, después de otro episodio de abuso en la cama, María llamó a su única amiga cercana, llorando y desahogándose sobre su situación. La amiga, que prometió guardar su secreto, no tardó en contarle a otros, lo que provocó una nueva ola de rumores sobre el comportamiento inaceptable del pastor. En ese momento, Mateo estaba en camino a una promoción y aspiraba a convertirse en el líder de la iglesia local, pero su candidatura fue rechazada. Claro. Aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que me proporcionaste. Debido a los rumores desagradables que se esparcían rápidamente sobre él, la situación se volvió insostenible. Además, fue destituido de su puesto en la escuela dominical, donde había estado compartiendo las enseñanzas de Dios con los niños y había mantenido una buena reputación. Esta decisión fue impulsada por los padres de los niños, quienes también habían escuchado sobre las pasiones peculiares del pastor. Todo esto obligó a la familia a dejar su hogar y mudarse a otra ciudad, donde esperaban poder comenzar de nuevo. Se establecieron en Selmer, un lugar donde rápidamente lograron ganarse el cariño y el respeto de quienes los rodeaban. Matthew volvió a trabajar como pastor en la iglesia local, mientras que su esposa encontró un empleo a tiempo parcial para contribuir, aunque fuera de manera modesta, a los ingresos familiares. Aunque la familia no era perfecta, sus vecinos y la congregación de la iglesia donde Matthew predicaba consideraban a Mary y Matthew como una pareja ideal, y su familia era vista como un ejemplo a seguir. Al lado de la familia Winkler vivía una joven pareja casada, y a menudo se visitaban, celebraban las festividades juntos y compartían noticias y secretos. Unos meses antes de la tragedia, durante una cena grupal en casa del pastor, Mary presumió ante sus vecinos que su esposo le había regalado una pistola para defensa personal y que ya la había llevado al campo de tiro varias veces para enseñarle a manejarla con confianza. Resultó que Mary era una estudiante bastante capaz, ya que rápidamente dominó todos los matices y aprendió a disparar con precisión. Además, se descubrió que los Winkler ya tenían armas de fuego en su casa, que el pastor había adquirido anteriormente también para defensa personal. Los invitados se preguntaban por qué el pastor y su esposa necesitaban todo esto, ya que vivían en un pueblo tranquilo donde no tenían enemigos y todos los que los rodeaban los querían y respetaban. Después de otra mudanza, la situación financiera de la pareja dejó mucho que desear. Mary estaba en busca de varios trabajos a tiempo parcial y decidió obtener un título en medicina para poder trabajar en una clínica y ayudar a los niños. Sin embargo, pronto Mary tomó la decisión de mejorar la situación económica de su familia a través de fraudes financieros. Más tarde, ella misma afirmaría que no se dio cuenta de que estaba haciendo algo ilegal y que tenía la intención de devolver todo el dinero tan pronto como se recuperara. Lo que Mary estaba haciendo se conoce comúnmente como inflar artificialmente los saldos de las cuentas. La señora Winkler también recibió cheques de fuentes no especificadas, que luego depositó en una cuenta bancaria que ella y su esposo compartían. Después, cambió la dirección de la cuenta para que todas las comisiones se dirigieran allí. La cantidad total de cheques que recibió ascendía a casi $117,000, lo que despertó ciertas sospechas entre los empleados del banco, quienes decidieron invitar a la pareja a la oficina para aclarar la situación. Sin embargo, el pastor y su esposa nunca se presentaron en el banco, lo que generó aún más sospechas. Se asumió que Matthew no tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo. Sin embargo, tras la muerte de Matthew, su esposa intentó en el tribunal demostrar que toda la historia del fraude había sido idea de él y que él la había obligado a realizar transacciones dudosas, mientras él permanecía en las sombras sin levantar sospechas. ¿Dónde había desaparecido Mary cuando encontraron a Matthew asesinado en su propia casa? Su esposa e hija fueron incluidas en la lista de búsqueda, temiendo que también pudieran estar en peligro mortal. Inicialmente,
La tímida y hogareña Mary fue vista únicamente como una posible víctima del crimen. Sin embargo, después de hablar con los vecinos y recibir información del banco sobre el fraude financiero, se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de su propio esposo. Era necesario averiguar lo antes posible dónde había desaparecido Mary, dónde estaban los niños y si estaban bien. El coche de la familia fue puesto en la lista de búsqueda, y también se intentaron rastrear las transacciones realizadas con la tarjeta bancaria de Mary y localizarla a través de la señal de su teléfono celular. Mary fue encontrada al día siguiente en un pueblo turístico de Alabama, donde ella y sus hijos se estaban divirtiendo en un parque de atracciones local. La madre quería darles a sus hijos una última fiesta, dándose cuenta de que pronto iría a prisión y que vería a sus niñas con poca frecuencia. Cuando la familia fue llevada a la comisaría para declarar, las dos hijas mayores contaron con confianza la misma historia. Según ellas, unos intrusos habían entrado en la casa y herido a su papá, y su mamá había tomado una pistola para protegerlas. Luego, se vieron obligadas a huir por sus vidas. Según las niñas, su padre estaba vivo en el hospital. La familia se preparaba para visitar a Matthew. Pero al regresar a casa, Patricia y María Eliza no habían presenciado lo que realmente había sucedido. Todo lo que sabían lo aprendieron de su madre, quien les había contado que solo escucharon un disparo y vieron a su padre tendido en el suelo. Después de eso, su madre las metió en el coche y se marcharon rápidamente. Mary, llena de angustia, comenzó a confesar, aunque decía que no podía recordar todos los detalles de aquel día fatídico. Según ella, su esposo la había maltratado durante años, humillándola y forzándola a tener intimidad de maneras que le resultaban inaceptables. Mary afirmaba que él había sido el que inició el engaño financiero que ella había llevado a cabo. Matthew exigía obediencia total y tenía un temperamento explosivo. Había llegado a usar la violencia física en alguna ocasión. Esto fue corroborado por la secretaria de Matthew en su trabajo anterior, quien había sido testigo de cómo el pastor insultaba a su esposa, que siempre le llevaba el almuerzo a la iglesia, pero él nunca parecía estar satisfecho con nada. La noche anterior a la tragedia, hubo otra pelea en la familia, lo que llevó a que los esposos se durmieran en habitaciones separadas. Mary pasó la noche llorando y, al despertar, no se dio cuenta de cómo en sus manos apareció una escopeta que su esposo mantenía cargada. Sin pensarlo, entró en la habitación de Matthew y le disparó en la espalda mientras él aún estaba en la cama. Matthew cayó al suelo, con sangre saliendo de su boca y nariz. Según Mary, él, aún con vida, le susurró ¿por qué? A lo que ella respondió: lo siento, lo siento. Después de eso, Mary tomó a sus hijas y abandonó la casa, dejando atrás a su esposo. Los expertos determinaron que él había intentado alcanzar el teléfono para pedir ayuda, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Curiosamente, el arma del crimen fue encontrada en el maletero del coche en el que Mary se marchó con las niñas. Durante el juicio, Mary no pudo explicar por qué había llevado el arma con ella. Los disfraces de rol que encontraron en su hogar fueron presentados como evidencia del abuso moral y la humillación que el pastor infligía a su esposa. Al verlos, Mary se puso pálida y luego entró en un ataque de histeria. A pesar de que su testimonio fue confuso y ofreció varias versiones de lo ocurrido, el tribunal concluyó que ella era la víctima de un tirano doméstico y que el asesinato fue el resultado de años de ira, resentimiento y dolor. Sin embargo, esto no eximió a Mary de la responsabilidad por sus acciones. En abril de 2007, el tribunal emitió su veredicto final en este complicado caso. La señora Winkler fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero su estado mental generó muchas dudas. Se esperaba que la joven fuera condenada a al menos 6 años de prisión, pero al final recibió una sentencia de menos de 1 año. Pasó 2 meses de esa condena en un hospital psiquiátrico, donde los expertos intentaban determinar si podría recuperar la custodia de sus hijos. En el verano de 2008, Mary obtuvo la custodia total de sus hijas, quienes habían estado viviendo con sus abuelos paternos. Los padres de Matthew estaban extremadamente molestos por esta situación, ya que creían que su nuera había matado deliberadamente a su hijo y que había recibido prácticamente ningún castigo por ello. Ahora, sus nietas estaban bajo su custodia total. Sin embargo,
Todos sus intentos de apelar la decisión fracasaron. En cuanto al caso de fraude, nunca llegó a juicio. El banco nunca presentó cargos formales y toda la historia fue desestimada. La historia de Mary Winkler inspiró la película de televisión La esposa del pastor, que se estrenó en 2011. Además, en 2020 se publicó un libro titulado Sexo y asesinato, El secreto del pastor, que examinó el caso de la familia Winkler en detalle. Gracias por ver, amigos. No olviden suscribirse al canal. Hay muchas historias impactantes por delante.